Cuando estamos en una llanura muy extensa y vemos hacia el horizonte, vemos una línea larga en la que parece que el cielo y la tierra se juntan. Pero sabemos que si nos vamos acercando, pues es solamente una ilusión. El horizonte sigue estando a la misma distancia. Parece que siguen juntando el cielo y la tierra, pero no es verdad. Sin embargo, el cielo y la tierra se unen. Una figura de esto es la escalera de Jacob. Jacob iba de viaje, durmió en un lugar y soñó una escalera de la que bajaban y subían ángeles. Y al despertarse aterrorizó y dijo: este es un lugar terrible, es casa de Dios y puerta del cielo, donde el cielo y la tierra se unen, se juntan. Pero hoy vamos a ver una figura más fuerte de lo que es esto, cuando lo terrenal y lo celestial se juntan. ¿Cómo vamos de lo terrenal a lo celestial? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 9, y vamos a leer de los versículos 1 a 10. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo de adoración, por esta palabra que nos das hoy, y queremos pedirte que nos ayudes a entender estas cosas, cómo se une lo terrenal a lo celestial y cómo todo es por medio de Cristo. Ayúdanos, obra por tu Espíritu y obra por medio de tu palabra. Enséñanos, Padre, muéstranos las verdades que necesitamos entender y que finalmente todo sea para bien de nuestra alma y también para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén.
El autor de Hebreos presentó a Jesús como el sumo sacerdote de un mejor pacto basado en mejores promesas y ministrando, es decir, sirviendo en un santuario celestial superior al santuario terrenal. Se estableció que el nuevo pacto profetizado por el profeta Jeremías sustituiría el antiguo pacto, el cual era simbólico y defectuoso. El nuevo es la realidad de la adoración de Dios en el cielo. Jesús se sentó a la diestra del trono de Dios en los cielos, sirviendo en el verdadero tabernáculo eterno, no en la copia terrenal hecha por hombres, en el que ministraban hombres mortales. Es el sacerdote mediador eterno que realmente acerca al hombre a Dios como ministro del nuevo pacto. El nuevo pacto, llamado también Nuevo Testamento, porque manifiesta la última voluntad de Dios para el hombre, se centra en el amor y la gracia, donde Dios pone sus leyes en la mente y en el corazón de las personas, permitiendo así una relación personal con Él. Es un pacto de gracia, donde no hay condiciones que cumplir para el que entra en este pacto por medio de la fe en Cristo. El antiguo pacto que Dios hizo con su pueblo el día que los tomó de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, en el que el pueblo se comprometió a guardar perfectamente la ley que Dios les dio por medio de Moisés, era una sombra de las cosas celestiales, de las que estaban en el cielo. El nuevo pacto es superior porque perdona los pecados de una manera definitiva. El Señor nunca más se acordará de sus pecados y de sus iniquidades, y cambia el corazón y la mente, escribiendo en ellos sus leyes y así capacitándolos para que sean su pueblo. Entonces, el santuario terrenal, dice el versículo 1 de nuestro pasaje. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El primer pacto se refiere al antiguo pacto. El capítulo 8 termina diciendo en Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El primer pacto tenía un propósito en el que Dios prescribió cómo debía hacerse el culto y especificó en qué lugar se debía llevar a cabo el culto. Todo esto era temporal, lo que se veía que el santuario o lugar en el que se hacía era terrenal y tendría que desaparecer para dar paso a una manera nueva y definitiva. El santuario terrenal y el culto fueron instituidos por la voluntad de Dios, pero eran temporales, como lo es la tierra, que tuvo un principio y va a tener un fin. Dios los ordenó para describir con detalle el significado del Mesías eterno. El autor ya habló del tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés construir en el desierto, en Hebreos 8:5.
que dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El autor ahora va a mostrar la conexión que hay entre el pacto y el tabernáculo. Y para hacerlo se apoya en el Antiguo Testamento que también conocían los hebreos. El primer pacto fue confirmado por el pueblo de Israel inmediatamente después de que Moisés les leyera la ley y antes de que subiera al monte donde iba a ver ese modelo que debía construir. Él haría una representación del más grande y perfecto tabernáculo, del no hecho por manos humanas. El autor dijo en el versículo 1 que el pacto tiene dos elementos, las ordenanzas del culto y un santuario terrenal. Dios le dio instrucciones a Moisés de todo lo que se debía hacer en el culto, y Moisés les dio esas instrucciones a los israelitas. Estaban detalladas hasta las vestiduras de los sacerdotes y cómo debían ser consagrados y el sacrificio que se debía hacer en esta consagración de los sacerdotes. Estaba también descritos las ofrendas diarias, cómo, cuándo y dónde se debía quemar incienso, que los sacerdotes se debían lavar en una fuente de bronce antes de entrar en el tabernáculo y muchos detalles más. Nada quedaba a la imaginación o a las buenas intenciones de los israelitas. Había reglas instituidas por Dios sobre cómo se le debía adorar. El santuario, el segundo elemento, también debía construirse siguiendo el modelo que Moisés vio en el monte. Todas las instrucciones se encuentran en el libro de Éxodo, en los capítulos 25 hasta el 30, y hay otros detalles más en Levítico. Pero el autor lo resume, dice de los versículos 2 a 5. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. El santuario, un lugar terrenal, al principio era el tabernáculo, construido en el desierto según las instrucciones de Dios. Ya posteriormente fue el templo, también por instrucciones de Dios, pero el autor usa exclusivamente la palabra tabernáculo, equiparándola a santuario, para resaltar la vinculación que existe entre la confirmación del pacto y la orden de construir el tabernáculo ahí en el libro de Éxodo. Lo que es el tabernáculo estaba hecho principalmente de pieles de animales y estaba hecho para moverse de un lugar a otro. Detrás estaba la idea de que no permanecería. Comunicaba que era temporal. El tabernáculo es importante porque es un cuadro de Jesucristo. Todo lo que puede verse en el tabernáculo puede verse en Jesucristo.
cada detalle del tabernáculo, su mobiliario y de los sacrificios tiene que ver con él, con Jesucristo. Había pues un patio, lo que estaba, lo que separaba lo que era el tabernáculo de lo que no era. Era un patio, se llama patio exterior, y medía aproximadamente como 45 metros de largo por 22,5 de ancho. Eso estaba delimitado con cortinas de lino, todo ese espacio, y tenía una sola puerta en el lado oriente. Era una puerta que medía aproximadamente 9 metros, una puerta amplia por la que podían entrar pues varias personas al mismo tiempo. Pero se podía tomar como una descripción de Jesucristo, que Jesucristo dijo en Juan 10:9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Así como había una sola entrada al tabernáculo, hay un solo camino y una sola puerta para entrar al santuario celestial en el que ministra nuestro Señor. Lo primero que se encontraba en el atrio era el altar de bronce. Estaba hecho de madera de acacia recubierto de bronce. La acacia es un árbol de una madera muy resistente que se podía conseguir en el desierto. Ese altar medía poco más de 2 metros cuadrados y tenía un poco más de 1 metro de altura. En la parte superior había una rejilla de bronce y debajo de esa rejilla había carbones y encima se ponían los sacrificios. En las 4 esquinas de esa mesa, de ese altar, había unas salientes que se llamaban cuernos y era donde se ataba a las víctimas. El altar de bronce es una descripción de Jesucristo, porque Jesucristo es el sacrificio por el pecado. En el patio o en el atrio también había un lavatorio hecho de bronce. Era usado por los sacerdotes para lavarse después de hacer los sacrificios con sangre. Es una descripción de Jesucristo que limpia a su pueblo. Una vez que recibimos el perdón de nuestros pecados por el sacrificio de Cristo, seguimos necesitando una limpieza diaria, una limpieza continua para restaurar la comunión y el gozo. El bronce significa juicio. Al cruzar el atrio, al cruzar este patio, se llegaba a lo que propiamente es el tabernáculo, que el autor describe como compuesto de 2 partes separadas. La primera es el lugar santo. Era la parte más grande, medía casi 14 metros de largo por 4,5 de ancho y 4,5 de alto. El lugar santo ocupaba 2/3 partes de esta área. El lugar santísimo ocupaba el resto, por lo que quedaba un cubo de 4,5 metros por 4,5 metros de largo, de ancho y de alto. Era un cubo perfecto. Solo los sacerdotes tenían acceso al lugar santo. Ahí se encontraba el candelabro, la mesa del pan de la proposición y el altar de incienso. Los sacerdotes
entraban continuamente al lugar santo, lo que demostraba que los pecados no eran eliminados definitivamente, sino que solamente eran cubiertos temporalmente. El candelabro era de oro fino, era labrado a martillo de oro puro, era una columna central con 6 brazos, 3 para cada lado. Eso daba 7 lugares que eran lámparas, donde se ponía aceite puro de olivas machacadas, y se encendía. Estaba del lado izquierdo. A la derecha había una mesa donde se ponían unos panes consagrados. La mesa estaba hecha de madera de acacia, tenía de largo unos 2 codos y un codo de ancho. El codo equivale a 45 centímetros. Estaba cubierta de oro puro y sobre ella se colocaban los panes de la proposición o pan de la presencia. Eran 12 panes, se ponían en 2 hileras y cada uno representaba a una tribu de Israel, eran 12 tribus, y simbolizaban la presencia de Dios entre ellos, constante. Estos panes se cambiaban cada sábado por panes nuevos y no los podía comer nadie excepto los sacerdotes. En el centro del lugar estaba el altar del incienso, de madera de acacia, recubierto de oro. Medía 30 por 45 centímetros por 1 metro de alto. Sobre él estaban los carbones encendidos del altar de bronce que estaba en el atrio. O sea, ahí se encendían y se llevaban a este lugar donde se hacían los sacrificios. Ahí en este altar se quemaba incienso. Estaba hecho de una fórmula especial que nadie más debía hacer ni usarse para ninguna otra cosa. Todo lo que había en el patio estaba relacionado con la salvación y la limpieza de los pecados. Cristo cumplió su sacrificio en este mundo fuera de la presencia de Dios, incluso fuera de la ciudad santa. Él fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén. El atrio exterior estaba al alcance de todo el pueblo, como Cristo está al alcance de todo el que va a Él. Pero en el santuario celestial ahora está aislado del mundo y de su pueblo también temporalmente. Desde su lugar celestial donde está ahora, ilumina nuestro camino con su luz, lo que el candelero de oro describe. Desde ahí nos sustenta lo que describen los panes de la proposición e intercede por nosotros lo que se describe por el incensario. Jesús dijo en Juan 9:5, entre tanto que es del mundo, luz soy del mundo. Cuando dejó este mundo, el mundo quedó en tinieblas y Él es la luz que da vida. También el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cristo es la luz que ilumina nuestro camino. Es el que a través de su Espíritu que mandó, cuando dejó este mundo, ilumina las mentes para entender la verdad. Es quien por medio de su Espíritu habita en nosotros y nos guía en un mundo de oscuridad.
Él es nuestra luz. Él es nuestro sustento. Él es nuestra mesa de los panes de la proposición. Nos alimenta cada día y nos sostiene con su palabra. La palabra no es solamente nuestro alimento, es nuestra luz. El aceite que está ahí en las lámparas, el aceite encendido, es el Espíritu Santo que nos ilumina, que nos da luz. El altar del incienso describe a Jesús haciendo intercesión por nosotros. El lugar santísimo estaba aislado del lugar santo. No se dan todos los detalles de todo lo que había. Dice el autor, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle, pero sabemos lo principal, estaba el arca del pacto. En Éxodo 21 dice, luego en el tabernáculo y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Lugar santísimo es un lugar de acceso restringido. Dicen los versículos 6 y 7. Y así dispuestas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual él ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Había un velo, una cortina gruesa que nunca se abría. Separaba la primera parte, el lugar santo, de la segunda parte que estaba tras el velo, llamada el lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y solamente por unos minutos, no sin sangre. Él entraba en el día de la expiación, se presentaba este sacrificio de expiación. Esto indicaba que la presencia de Dios no era accesible para cualquiera. En el lugar se encontraba el arca del pacto, una especie de baúl que contenía 3 artículos sumamente preciosos: una urna con maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto escritas por el dedo de Dios. El maná le recordaba a Israel la provisión de Dios en el desierto. Cristo es el pan de vida. Su carne es verdadera comida. Es la porción que satisface el alma. La vara de Aarón que reverdeció es una figura del sacerdocio permanente y exaltado de Cristo. Un sacerdocio que nunca se marchita. Las tablas del pacto les hacía al pueblo presente su fracaso en el cumplimiento de la ley de Dios. Pero en Cristo se encarnaron esas leyes, las tenía en su corazón y las ejemplificó en toda su magnitud. Él cumplió perfectamente toda la ley. El arca estaba hecha de madera de acacia recubierta de oro. Medía aproximadamente 90 centímetros de largo, 80 de ancho y 70 de alto. La tapa era de oro puro. Era como el trono terrenal de Dios, el lugar de la expiación de los pecados y el punto
donde se encontraba la presencia de Dios. Sobre ella estaban dos querubines con las alas extendidas que se tocaban, figuras angelicales hechas de oro sólido. Entre las alas de estos ángeles, Dios se encontraba con los hombres. Dice Éxodo 25, versículos 21 y 22. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declaré a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. El arca simboliza o dice, habla de las victorias de Cristo. El arca abrió un paso a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Así que por medio de Cristo se ha abierto un camino a través del sepulcro hacia la Canaán celestial. Cuando el arca rodeaba los muros de Jericó, estos muros cayeron, fueron derribados. De la misma manera, Jesús con su poder divino, destruyó los poderes de las tinieblas y finalmente derribará todas las fortalezas del imperio de Satanás. La presencia del arca rompió al ídolo Dagón en pedazos. Así derribará el Salvador a los ídolos de todas las naciones. El arca representa a Jesucristo, la propiciación verdadera. Solo por medio de Jesucristo se llega a la presencia de Dios, al verdadero lugar santísimo. Dios está en contacto con el hombre en su Hijo, que con su sacrificio partió el velo en dos para dar acceso a este lugar santísimo. Jesucristo es el propiciatorio. Dios tendrá comunión con Israel por medio de la sangre de un cordero, y solo por medio de la sangre de Cristo la tendrá con los hombres. El antiguo pacto tenía un santuario con símbolos divinos, pero era terrenal y temporal. Nunca dio un verdadero acceso a Dios. Los sacerdotes ministraban constantemente, servían en el lugar santo, quemando incienso diariamente en la mañana y al anochecer. También estaban pendientes de que las lámparas siempre estuvieran encendidas y reemplazaban los panes de la proposición. Entraban y salían continuamente, ministrando para el pueblo, por el pueblo. Su trabajo nunca terminaba. En eso son una imagen de Cristo, que en todo momento nos sustenta e intercede por nosotros. Nunca se detiene su servicio sacerdotal por nosotros. Es nuestro sumo sacerdote que vive para siempre. La mejor descripción es la del sumo sacerdote en el lugar santísimo, en el día de la expiación, ofreciendo sacrificio por todos los pecados, por todos esos pecados no cubiertos, por todos esos pecados, incluso los que eran cometidos en ignorancia por el pueblo, por ignorancia o que ni siquiera sabían que los habían cometido. Todos los pecados que no habían sido perdonados por algún sacrificio particular, ese día se expiaban en la misma presencia de Dios. Ahí
donde estaba este lugar, no podía entrar ningún israelita por sí mismo, pero el sumo sacerdote lo haría y él sería librado de sus pecados, el israelita común y pecador. A diferencia de Cristo, este sumo sacerdote debía ofrecer primero un sacrificio por sus propios pecados. Ofrecía este sacrificio y después salía y había dos machos cabríos. Uno se sacrificaba y su sangre se llevaba otra vez al lugar santísimo, ahí dentro para ofrecerla, pero esta vez por los pecados del pueblo. Luego ponía su mano sobre la cabeza del macho cabrío que había quedado afuera, simbolizando que los pecados del pueblo se transferían al animal, que luego se llevaba al desierto para que se perdiera y no regresara nunca. El primer macho cabrío representaba la satisfacción de la justicia divina por cuanto se había hecho el pago por el pecado con la muerte de la víctima. El segundo representaba la liberación de la conciencia del hombre, de ser librado de esa culpabilidad por el pecado. El sacrificio de expiación es una figura de Cristo. En su muerte pagó por el pecado del hombre, satisfaciendo la justicia de Dios. También llevó nuestros pecados sobre él mismo, dándonos paz en la mente, dándonos paz en nuestra conciencia. Los dos machos cabríos eran dos partes del mismo sacrificio que hizo Cristo. Representaba la propiciación y el perdón en un solo sacrificio expiatorio. Dice el libro de Levítico 16:5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Tenemos el significado en los versículos 8 a 10. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden ser perfecto en cuanto a la conciencia al que practique este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El santuario antiguo, en lo que había en él y en los cultos, ritos y sacrificios que se hacían ahí, el Espíritu Santo enseña que en el antiguo pacto la adoración a Dios estaba limitada. El pueblo no tenía acceso a Dios y aún el sumo sacerdote no podía acercarse ni permanentemente ni más. La limpieza que se lograba por medio de los sacrificios antiguos era imperfecta y el antiguo pacto era temporal. Los sacrificios diarios y anuales tenían que repetirse sin cesar. Mientras el primer tabernáculo permaneciera en pie, el Espíritu Santo daba a entender que el camino al lugar santísimo aún no estaba abierto. Los sacrificios eran parábolas o símbolos para el tiempo presente, es decir, para el tiempo después de la venida de Cristo, para el tiempo después de su sacrificio, para el tiempo después de que Él abrió el acceso al lugar santísimo. Estas ordenanzas fueron impuestas solo hasta el tiempo de reformar las cosas, hasta el tiempo de ese sacrificio
de Cristo. Gracias a la muerte de Jesús, el velo se rasgó. Ya no necesitamos a un sacerdote terrenal para acercarnos a Dios. Tenemos libre acceso a Dios. La sangre de Cristo no solo cubre, sino que limpia nuestra conciencia de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. Tenemos una conciencia limpia. No dependemos de ritos externos, sino de la transformación interna por el Espíritu. Somos verdaderos adoradores haciendo una adoración verdadera. Ya no vivimos bajo la sombra, sino en la luz de la realidad que es Cristo. Su sacrificio fue suficiente y de una vez para siempre. Aceptemos el libre acceso a la presencia de Dios y sirvámosle con una conciencia libre de culpa. Cristo nos lleva de lo terrenal a lo celestial.